Amén. Señor Jesús, venimos delante de tu presencia. Gracias, Padre Esta Santo. preciosa noche, Bendito Padre, eres dando Dios. honra y la gloria, Señor. Gracias, Señor, por una oportunidad más, Señor, que tú nos das de poder estar aquí presente en esta clase, Padre, Señor. Que tú bendiga al hermano Saúl, y igualmente Pastor René, por el esfuerzo, por el tiempo que le han puesto para poder dar esa enseñanza, Señor. Que tú les multiplique, les bendiga de gran manera, Señor. Bendice a cada uno de los que están presentes, Padre, también como los que no están presentes, Señor. Que ellos puedan conectarse y si no, otro día será, Padre. Pero yo los bendigo, Señor, y te doy gracias, Padre, por este momento, por esta oportunidad que tú nos das, Padre, Señor. Gracias, Señor. Bendice a cada uno, Padre, y danos la sabiduría, Señor, para poder entender la enseñanza, Señor. Abre nuestras mentes, Señor. Abre nuestros corazones, Padre, Señor, para poder aprender y recibir lo que vamos a aprender en esta noche. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Adelante, hermano René. Bendito sea el Señor. Gloria a Bueno, Dios. vamos a comenzar con enseñanza, amén. Y no sé si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Este diagramita que hicimos, amén. Ajá. Amén. ¿Verdad? Y el texto hoy es diferente, amén. A ver, alguien lo puede leer. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos, canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Colosenses Amén. 3:16. Amén. Así que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyense y aconséjense, ¿verdad? Unos a otros. Y eso es lo que estamos tratando de hacer en esta preciosa noche. Estamos hablando sobre, tratamos de suavizar un poco esto del exégesis, porque en realidad no estamos haciendo o descubriendo algo nuevo, pero sí estamos tratando de aplicar esto para poder desarrollar las predicaciones un poco mejor. Yo les insto, ¿verdad?, a que agarren textos que ustedes tal vez son un poco difíciles o no están conformes con lo que dicen, a tratar de poderlos entender o interpretar. Amén. Nos quedaban dos puntos y después vamos a entrar al texto que tenemos en cuestión, ¿no? Y el siguiente punto es: se haga un bosquejo como un sermón. Entonces dice, acá se comienza con el propósito específico del autor, hacemos una introducción, los puntos principales y una conclusión, como que fuera un sermón, ¿no? Es lo que vamos a hacer, un bosquejo, porque esto nos va a servir a nosotros para el siguiente paso, ¿no? O sea, aquí no quiero dedicar mucho tiempo porque queremos entrar, sacar estos puntos para poder entrar al cuarto punto. ¿Se acuerda que yo le decía que aquí donde hacemos todo, descifrarlo? Entonces, pero esto nos ayuda a descifrarlo. Entonces, hacemos un bosquejo, ¿no?, de lo que hemos estudiado, ¿no? Podemos decir, si estamos haciendo el 14, 34, 35, entonces la mujer no debe enseñar, ¿verdad? ¿Por qué no debe enseñar? Pablo dice que por esto y esto. Entonces hacemos nuestro punto principal para después llegar y hacer y a resumirlo, ¿no? Aquí tenemos resúmanlo, ¿ok? Entonces, todo lo que ha estudiado y ha entendido el texto, resúmalo. Pues ahí tiene que ser resúmalo, ¿ok? Resumando. No, hermano, resúmalo, ¿ok? Resúmalo todo.
Mire, me lo vuelve a cambiar. Resúmalo todo, ¿verdad? Resúmalo todo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, un resumen es, y aquí dice, es donde usted condensa las ideas más importantes. O sea, después de todo lo que ha estudiado, vamos a ver un poquito, usted viene y condensa todas las ideas más importantes. ¿Por qué? Porque después vamos a tratar de interpretarlo, ¿no? Ahí la hermenéutica, hacer el puente, ¿no? Y en ese resumen nosotros llegamos a una conclusión de lo que hemos estudiado, hemos puesto todas las partes juntas y después vamos a hacer nosotros ese resumen para después lo vamos a interpretar, ¿verdad? ¿Para qué? Para poderlo predicar o enseñar. ¿Alguna pregunta sobre estos dos puntos? Aquí terminamos ya prácticamente lo que dice el texto, que se propuso decir el autor. Entonces, ¿verdad? O sea, son los pasos a seguir, es el proceso de limitar el texto, contextualizarlo, ubicarlo, descifrarlo, hacer un bosquejo como un sermón y resumirlo. Entonces, aquí llegamos a esos 6 pasos. Entonces, lo que vamos a seguir ahora es a la tarea, pero antes de que ustedes me den todo su input de la tarea, quiero explicarles un pequeño mapa. Amén. ¿Lo ven? Para Sí. esta pregunta de esos últimos dos. ¿Era resumen? Resúmelo. Resumiendo. ¿Ahí? Ajá, ese era el 6. Sí, Ok. resumirlo. O sea, usted condensa todo, ¿no? Por lo menos un ejemplo, ¿verdad? Dijeran usted, háganos un resumen del servicio de la iglesia ayer. Usted dice, 6 cantos, ¿verdad? Por el grupo de música. Usted no va a decir, primero cantaron el canto y una gran bendición o no hubo bendición, pero después con el segundo canto, no, usted no está contando una historia, sino que va a resumir, ¿verdad? Hubieron 6 cantos, ¿verdad? Un intermedio y después viene una predicación, el texto de Juan 21, el tema fue esto y esto, los puntos fueron estos y estos, y se resumió, ¿verdad? El servicio, ¿no? Entonces, todo lo que pasó ahí, usted no lo está contando, usted lo está resumiendo. Usted ya sabe, pero lo está resumiendo, ¿verdad? Amén. Y después usted va a hacer una interpretación de eso, ¿no? Entonces, ahora yo quiero seguir aquí y yo quiero que ustedes se ubiquen, porque todo esto, hermanos, es necesario para cuando uno hace un exégesis, para cuando uno hace una interpretación, tener una idea, ¿no? Si usted ve, Corintios está localizada en la parte de Grecia, ¿verdad? Esta es Grecia más para un lado a la izquierda, o sea, para donde están las casillas estas, ahí estaba Italia, pero aquí está Grecia, o sea, Italia, capital Roma, ¿verdad? Entonces aquí estaba Grecia y más adelante les voy a enseñar otros, pero yo quiero que ustedes vean acá que dice que era la provincia de Acaya, a 72 kilómetros de Atenas. Atenas estaba aquí, este punto negro grande, aquí en el círculo rojo, y entonces aquí estaba Corintio, aquí estaba Cencreas. Entonces, la epístola a los Corintios fue escrita por Pablo desde Éfeso, alrededor de un año después de haberse establecido la iglesia de Corintio. O sea, si vemos, ok, en la siguiente página para que puedan ver el mismo círculo rojo, esta es Italia, por aquí está Roma, ok, y esta es Corintio. La voz. Por aquí, les voy a enseñar otro por acá estaba Troas. ¿Qué pasó ahí en Troas? Algo importante le pasó algo ahí a Pablo en Troas. A ver, los conocedores de Biblia. Aquí está Jerusalén, aquí. Les voy a enseñar el otro mapa. Ok, para que sea más fácil. Aquí está Jerusalén. ¿Ya? Este es el segundo viaje de misionero de Pablo. Pablo parte
de Antioquía. ¿Por qué regresa el primer viaje? Viene acá y Antioquía era la sede misionera de Pablo. Ahí estaba Pablo cuando el Señor lo llamó. Y Pablo era de un lugar que se llamaba Tarso. ¿Ven aquí Tarso? Este Ujú. era Tarso. Ok, entonces, este era Siria, ¿no? Mm. Ah, ahora, ¿cómo creen ustedes que se llama todo esto? Donde está Galacia, Bitinia, Asia, Éfeso. ¿Cómo se llama todo eso? En aquel tiempo era Asia, ¿verdad? Lo que le llamamos Asia Menor, ¿no? Pero, ¿cómo creen que se llama hoy todo esto? No. ¿Mm? Uno a la vez, no contesten todo porque si no se distorsiona. Mm. Que se llama, ¿cómo se llama, hermano Saúl? Hermano Saúl se nos fue. Se llama Turquía. Mm. Turquía. Turquía, exacto. Este es Turquía. Por aquí está Estambul. Esto que está aquí, por aquí está Estambul, lo que le llaman, hoy sí, Estambul creo que le llaman. Antes tenía otro nombre, porque la mitad de esa ciudad es Asia y la otra mitad es Europa, geográficamente, ¿no? Entonces, aquí por eso los musulmanes, ¿verdad? Especialmente de esta provincia, pues que saltaron a Europa por este estrecho. ¿Ok? Entonces, en el segundo viaje, Pablo visitó todos estos lugares. No todas las ciudades están aquí, pero más de algunas. Cuando ya vean esto, lo pueden ver. Segundo viaje, capítulo 16 al 18 de Pablo, ¿verdad? Parte, le digo, de Antioquía de Siria, porque hay otro Antioquía de Pisidia. Y aquí está Tarso, de donde era Pablo. Pablo era de aquí de Tarso, ¿ok? Y esta era la región de Antioquía, pero había la ciudad de Antioquía de Pisidia y Antioquía de Siria, ¿ok? A los de Capadocia, allá de todo, estas eran las partes más lejanas, ¿ok? Más para acá, para donde están ustedes, es donde están esos dos países que se estaban peleando hace poco y está ahí Irán, Babilonia y todo eso y Jerusalén acá, Arabia acá, aquí tienen Egipto, todo esto aquí tienen Egipto, ¿ok? Entonces, más para acá está España. Ah, este es ya un mapa más de la ciudad, ¿ok? Cuando Pablo habla, o más bien la Biblia, ¿verdad? O los estudiantes hablan de este estrecho que está aquí, o sea, venían los barcos aquí, desembarcaban y eran 7 kilómetros, en vez de tener que ir a dar toda la vuelta hasta aquí, les era más fácil llegar acá y transportar acá en mulas y todo, en carretas, pasarlo para acá, para que en otro barco lo pudiera llevar para allá o distribuirlo acá. Entonces, por eso era muy famoso el puerto. Dicen los historiadores de que esta ciudad era cosmopolitan, le llaman, o sea, donde habían de todas las naciones, ¿verdad? Habían judíos, habían griegos, habían italianos, se cree que había muchos italianos pobres que vinieron acá, había muchos esclavos que habían sido liberados, los libertos que le llamaban, y que se habían hecho ricos porque había mucho trabajo acá en estos dos puertos, o sea, el puerto de acá y el puerto de acá. Por eso le llaman el Istmo. Entonces aquí se celebran unas olimpiadas, ¿no? Como también en Atenas. Y aquí se celebraban otras olimpiadas. Imagínense, le estoy enseñando esto para que tengan una idea más o menos. Estas son las ruinas de Corintios. Cree que así, se cree que por esta calle principal anduvo Pablo. Se habla de este monte allá donde había un templo de una diosa. Entonces, imagínense que venían visitantes a los templos paganos. Había una diosa ahí que tenía 1000 prostitutas, ¿verdad? Al servicio. Y entonces los hombres, por eso Pablo habla mucho en el capítulo 7 sobre las fornicaciones y todo eso, porque se cree que los hombres de Corintios se estaban yendo a meter, ¿verdad? Ahí con las prostitutas, eran esclavas que servían en el templo de Epafrodita y luego habían los juegos, como Juegos Olímpicos hoy, ¿verdad? Los Juegos del Istmo. Entonces eso le daba negocio a Pablo. ¿Qué negocio tenía Pablo?
¿Qué negocio tenía Pablo? Hacía tiendas para acampar, me parece. Ah, exacto. Entonces, por eso era un negocio que ¿quién más trabajaba aquí? ¿Quién eran compañeros de trabajo de Pablo acá? Priscila y no me recuerdo, pero eran Aquila. Priscila y Aquila. sí, amén. Sí. Amén. Entonces, ellos estaban haciendo tiendas de campaña acá. O sea, porque como no habían hoteles, toda la gente compraba su tienda de campaña y acampaba por ahí para ver los juegos y para ir a ver ¿verdad? Ir a todas esas cosas. También había un templo que poco se habla de eso, pero que hacía milagros, o sea, milagros. Entonces, por eso venían, aparte de la gente que venía de paso, que venían y traían transportes, ¿verdad? De comida o de lo que sea, y lo pasaban al otro lado del istmo o del mar, entonces había mucho visitante. Amén. Ahora, le puse esto, no quiero alargar mucho acá porque queremos entrar de lleno en el Evangelio de San Juan 1, ¿verdad? Primero No, Corintios. Primera de Corintios. 14, 34, 35. 35, que estamos despiertos. Entonces yo hice un poquito esto, contexto, porque es bien importante esa palabra contexto. Muchas veces nosotros no la logramos entender, o muchas veces nosotros no comprendemos, ¿verdad? Todo lo que la palabra quiere decir. Pero la palabra contexto tiene dos significados. Amén. Si alguien puede leer el primer significado. Conjunto de circunstancias como el tiempo, el espacio físico, que Vea. Se fue mute. Se fue a mute. Puso mute. Está en mute, hermana Blanco, se fue a mute. Quita el mute. ok. Ya, hoy sí. Conjunto de circunstancias como el tiempo, el espacio físico que rodean una situación y sin las cuales no se puede comprender correctamente. El contexto histórico, social, incide sobre las obras literarias. Amén. Y el segundo conjunto, el segundo ejemplo que tenemos ahí es conjunto de elementos lingüísticos que incluyen, preceden o siguen una palabra, oración y que pueden determinar su significado, su correcta interpretación. Ejemplo del verbo cantar, ¿no? Dos significados. Alguien tiene ahí plática. Chabuya. Ok, el verbo cantar, ¿no? El verbo cantar puede tener dos significados, ¿no? El tenor o el cantante cantó y luego el detenido, el preso cantó. Amén. Entonces, este contexto depende de la sintaxis y la gramática del léxico, pero también del contexto. Este contexto lingüístico tiene que ver con las posibles interlocutores, el tiempo y la clase de registro y el momento en que un acto lingüístico se concreta. En otras palabras, tenemos un contexto que tiene que ver las circunstancias, qué es lo que está pasando, ¿verdad? Cómo se está desenvolviendo la historia, o sea, qué hay dentro de eso, ¿no? Pero también tenemos el contexto, ¿verdad? Literario, ¿no? Las palabras que se usan, por qué se usan, cómo se usan y cómo ya algunas han pasado de uso. Ok. Ahora vamos a lo primero, ¿ok? Y yo quiero que ustedes que están en mute, porque tuvimos que tener en mute ahí porque se oía mucho hablar, ¿qué hicieron ustedes cuando delimitaron el texto? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Hicieron la tarea o no? Sí, algo hicimos. No ¿Algo? completo, pero sí algo hicimos. Ok. A ver, ¿qué hicieron cuando delimitaron el texto? A ver, dígame.
De militar. ¿Qué ustedes dan la clase? Buscamos la historia, el Ok. tiempo, el autor, Y la fecha. sí, por eso, la fecha. Ok. ¿Quién es el autor? Pablo. Ok. ¿Qué más? La fecha hoy. Sí, ¿qué? Sí. En el año 55, 56 después de Cristo. Ok. Sí. Ahora me copio. Y el tema, problemas de la iglesia. Ok. Ya veo que estamos un poquito ahí con delimitar el texto, ¿verdad? Y esto es lo que yo saqué. ¿Lo pueden ver? Delimitación del tema. ¿Cuál es el texto que nosotros estamos trabajando? Primero de Corintios 14. Ok. Entonces, ahí todavía no vemos la fecha. Lo que estamos ahí tratando de ver es, aunque sí, perdón, estoy equivocado. No, perdón, nos contextualizamos ahí, me pasé. Pasó. Me pasé. Sí. O no, es que, perdón, estamos contextualizando el texto, ¿va? Espérame, que borré No. Primero era el que estábamos hablando. ¿Cómo? Aquí estamos, ¿no? Ahí. Ok, perdón, contextualizando el texto, sí, que está Ese es correcto. Sí, estaba aquí un poquito equivocado. Ok, contextualizando el texto. Ustedes dijeron que fue escrito entre el año 56 y 57. 55, 56 después de Cristo. Ok, yo tengo 56, 57. Ujú. Ok, ¿quién fue el escritor? Pablo. ¿Y quién más? No. Timoteo. Timoteo. Sóstenes. 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 Ajá. Capítulo 1 dice Pablo, llamado a ser apóstol, escrito por la voluntad de Dios, y el hermano Oh, Sóstenes. Sóstenes. Ay, Dios. Sóstenes, como que. Entonces, Sóstenes. él es él y Pablo son, Pablo el autor y el otro es el coautor. Entonces, son dos. ¿Quién era Sóstenes? Eso sí no busqué quién era. Ok, está bien. Sóstenes fue el que le pegaron una buena pedreada y maltratada ahí en Corintios, en le pegaron una buena golpeada allí en Corintios. Si ustedes leen el capítulo 18, cuando Pablo tuvo que salir huyendo y no lo metieron preso, entonces a él fue el que con él se desquitaron. Ok, ¿por qué la diferencia entre 56 y 57? Porque depende del historiador, Ajá. ¿verdad? Alguien lo puede colocar en una fecha. Ok, se cree que como el 50 por ahí anduvo Pablo en Corintios. Ok, ahora, ¿qué tienen del trasfondo histórico? El trasfondo histórico. Ay, es que tengo todo, no lo he puesto bien en orden. Ok, Era una ciudad antigua, griega. ok, Ciudad griega. Era en muchos sentidos la metrópolis prominente de los tiempos de Pablo, ok. con muchas ¿De dónde fue ciudades. escrita? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde fue escrita? De la cárcel. Desde ¿En la... la cárcel? ¿Están seguros? No. Fue escrita desde Desde Éfeso. Desde Éfeso. Desde Éfeso, ok. Aquí lo tengo yo en el cuadrito azul. ¿Cuál es el propósito de escribir esta carta? Yo puse de ordenar la iglesia. Ok.
¿Y cómo instruir la mujer? Amén. Yo pensaba en dar razones principales cuando escribió su epístola, corregir serios problemas de la iglesia de Corintios que le habían informado. Eran desórdenes que los corintios consideraban con ligereza, Ok. pero que para Pablo eran pecados graves. Yo puse solo dos. Guiar a la iglesia a separarse del error y del desorden moral y contestar algunas preguntas específicas que le dirigieron a él, o sea, se las llevaron a él. Entonces, esas dos puse. Las otras que ustedes también, perfecto también. ¿Cómo debe de conducir la mujer en la iglesia también? Sí, no, por eso son los desórdenes. Ajá, son Todo los va en lo desórdenes. mismo, contestar las preguntas específicas que dijeron y guiar a la iglesia a separarse del error y del desorden moral, ¿verdad? Por falta del amor y del orden se habían metido en un montón de problemas ellos, ¿ok? ¿Qué estaba pasando en la iglesia? Ya dijimos el trasfondo histórico, o sea, ahora, ¿qué está pasando dentro de la iglesia? Estamos contextualizando el texto, ¿verdad? Que las mujeres se están levantando quizás. Ok. Mujeres tienen que callar. No, Ok. No, había un desorden cuando los profetas estaban Ok, ya hablamos profetizando. de eso, ya hablamos de eso. O sea, que Pablo está queriendo arreglar esos problemas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estaba ya más a fondo? Sabemos qué es lo que estaba corriendo, que quería corregir Pablo, o sea, es orden, pero ¿qué? Pero en la iglesia se estaba moviendo, ¿qué? ¿Chisme? Los dones espirituales, junto a las profecías, ¿no? Oh, sí, de los dones ¿Verdad? espirituales. Pero había un problema ahí de ellos, estaban faltos de amor, ¿verdad? Y eran orgullosos, habían entre ellos partidismos, unos con Pablo, otros con Apolo, otros con Cefas y otros con Cristo. Tenían contiendas y problemas de inmoralidad, lo que dijo la hermana, ¿no? Los líderes decían que él no era apóstol. Esas son las cosas que están pasando ahí en Corintios. Bueno, y algunas de estas cosas no es nada nuevo con las iglesias de hoy en día, ¿verdad? Amén. Ajá, amén. Ok. Esa parte donde lo sacó, hermano, en los versículos antes que estamos leyendo o ¿Cuál de es? la historia. ¿Cuál? No es que estamos haciendo contextualizando la carta. Ajá, porque se lee desde todo el 14 del Sí, del 14 sí, pero estamos ahorita contextualizando el texto, ¿no? O sea, texto nada más. ¿qué está pasando dentro del texto? ¿Qué hay dentro de ahí la iglesia de Corintios? Entonces, encontramos todo esto. Ya vamos a delimitar ya el texto, ya vamos a entrar en el texto, ¿verdad? Amén. Entonces, ahora vamos estamos acá, acabamos de, fíjese que en lo que estábamos ahí, yo estaba hablando de delimitar el texto y borré esa cosa, la de delimitar el texto, porque este es contextualizar el texto y se me borró el de delimitar el texto, pero lo voy a tener que hacer otra vez para que les queden las copias, pero mire, estamos acá nos saltamos a la segunda, pero Es lo que estaba delimitar el diciendo. texto, ok, delimitar el texto, le digo, déjeme probar algo, a ver Maybe si, back arrow. a ver como no le hice save, a ver si lo guardó. Vamos a ver. Maybe back arrow. Con el back No, arrow. este no tiene back arrow, esta cosa aquí no. Pero ya lo cerré. Espérenme, hermanos, vamos a ver. Ok. Vamos a ver. Pero sí salió, ¿verdad, pastor? Que yo lo vi.
Sí, salió, Sí, pero cuando se salió. dice qué pasó, yo creo que se me borró. Sí, yo lo vi. Este es la 2, ¿ok? Permítame, hermanos. Porque nos saltamos de limitar. Ujú. Nos saltamos el de limitar, hermano. Pero ahorita vamos si lo encontramos. Porque, a ver si lo encontramos. Se borró ese de limitar. A ver. Ubíquelo. Se nos borró el de delimitar. Sí, sí, yo lo vi antes de. Sí, sí lo tenía. Ujú. Pero eso no me gusta a mí este programa. Estoy por comprar el de Microsoft. Ese es mucho mejor para mí. Sí, estos son los primeros. A ver, usted que lo tiene ahí, hermana, que le tomó foto. Ajá. Permítame. A ver, díganos sobre delimitar. Delimitar. Dice, el pensamiento principal comienza en el 14:1. Ok. Delimitación del texto en cuestión comienza en el 14:26. ¿Qué hay pues, hermanos? Ok. El final del pensamiento termina en el 14:40. Dice, delimitando el pasaje, saber dónde comienza y dónde termina. Primera de Corintios 34:35. Texto en cuestión 14:34 y 35. Ok. ¿Por qué no lo ve ahí, verdad, hermano, en mi teléfono? No se No se mira. ve. Pero no se preocupe, ahorita lo vamos a delimitar acá. Ok. ¿Qué es delimitar el texto? Amén. La hermana ya leyó ahí. A ver, díganos. A ver, ¿qué entendieron con eso? El tiempo. No, delimitar. ¿Qué hacemos cuando delimitamos algo? A ver, hermano Saúl, ayúdeles. Acomodamos. Saber dónde comienza. Ok, amén. A ver, Vale. ¿dónde comienza? Delimitar es como cuando delimitamos una frontera, ¿va? Cuando dividimos, hacemos una división. Entonces es bien importante que nosotros entendamos dónde comienza el texto. Amén. Entonces, ¿dónde comienza el texto? ¿Dónde comienza a hablar Pablo de esto? De lo que está hablando. En el 14:1, Bueno, desde el 1. todo el pensamiento comienza del 14, ¿verdad? Todo el pensamiento comienza del 14, ¿verdad? Seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Entonces, ahí comienza todo el pensamiento. Su Biblia comienza, dice, el hablar en lenguas, en el 14 hasta el 15, ¿verdad? No hay una división en sus Biblias, ¿correcto? Correcto. ¿Verdad que no? No. Ok. Ahora bien, si ustedes leyeron y dijeron, agarraron en sus Biblias y vieron todo eso y empezaron a leer, fíjense, ponga atención a lo que voy a hacer. Seguir el amor, capítulo 14:1. Porque el que habla en lenguas, y sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas, el 3, pero el que profetiza, 4, el que habla en lenguas, 5, así que quisiera que todos vosotros hablarais en lenguas, el 6, el hablar en lenguas, el 5, el 6, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, el 7, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, el 8, si la trompeta diera, el 9, así también vosotros, si por las lenguas no dieres palabra. El 10,
tantas clases de idiomas. El 11, pero si yo os digo, el 12, así también vosotros, pues que anheláis los dones espirituales, procurad hablar, abundar en ellos para edificación de la iglesia. 13, por lo cual, pues, habla en lengua extraña. 14, por si yo oro en lengua. ¿Cuál es el pensamiento ilativo ahí? Lenguas, ¿verdad? Lenguas. Lenguas y profecía, ¿verdad? Primero, profecía, dice, porque dice en el 14, enseguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen, sobre todo, ¿verdad? Y entonces de ahí se viene lenguas, ¿no? El 14, porque si yo oro en lengua desconocida. El 15, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con entendimiento. Porque si ahí, en ese capítulo 14, 15, cambia un poco el pensamiento. ¿Ok? Porque ahí ya va a meter ya el tema más de lleno de la profecía. Porque ya, doy gracias a Dios que lo mantengo de ustedes, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no sean niños el modo de pensar. Y en la ley está escrito, o sea, ahí se vio que cambió el pensamiento, ¿verdad? Ajá. Ok, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua, entran en doctos incrédulos, no dirán que estáis locos, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es conocido, por vosotros es juzgado. Entonces, el 25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, bla, bla, bla. Ahora llegamos al 26. ¿Qué pues? ¿Qué hay? Pues, ¿se dan cuenta ahí el cambio de pensamiento? El 15, un cambio de pensamiento. ¿Qué pues? Me hablaré con el espíritu, hablaré con entendimiento. Ok, para probar el punto de que la profecía es mayor que las lenguas. Hasta ahí. El 15 vino hablando de las lenguas, que las lenguas son y todo, pero en el 15 ya empieza para probar que las profecías son mayor que las lenguas. Ya en el 26 dice, ¿qué hay pues? ¿Verdad? Y esa palabra pues, cuando la encontramos, está hablando de un resultado. Pues, ¿verdad? Un resultado. ¿Qué hay pues, hermanos? ¿Verdad? Cuando se reúnen, cada uno de ustedes tienen salmo, tienen doctrina, tienen lengua, tienen revelación, tienen interpretación. Háganlo todo para la edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo les fuera revelado, o sea, ya aquí ya viene hablando del orden. Sí, también dice pastor, perdón, pastor, también dice del amor. Dice, si yo hablase en lenguas y si no tengo amor. No dice eso, no estamos hablando de eso. Ya usted ya se salió ya ahí del tema. Okay. Estamos hablando ya se salió de contexto. Salió del contexto. Okay. Estamos leyendo el 14, no estamos hablando del 13. Oh, el 14. Ok. Estamos en el texto, estamos delimitando el texto. Delimitándolo, ok. Estamos poniéndole fronteras a ese texto. ¿Dónde está el pensamiento? Porque si no, no vamos a lograr entenderlo. Entonces ya él vino hablando, ya él dijo, ya en el versículo 1 dijo, seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, sobre todo que profeticéis. Entonces, los dones espirituales, ¿verdad? Las lenguas, ¿verdad? Y la profecía. Esos son los 2 dones espirituales que él está hablando ahorita, pero dice que sobre todo que profeticéis. Ya le está diciendo ya que lo que deben de hacer es profetizar. Amén. Pero habla de las lenguas también, porque habían lenguas y había un desorden. Entonces él dice, bueno, y aquí habló de esto, ya puso en claro que la profecía es mayor que las lenguas, ya les dijo, mire, las profecías es mayor que las lenguas, está bien, yo hablo más lenguas que ustedes, si quieren hablar, háblenlas en su casa, pero si las hablan en la iglesia, tiene que haber un intérprete, y si no hay un intérprete, cállese la boca, no hable. Amén, ¿entendemos eso? Amén, Ajá, sí. amén. Eso es lo que está diciendo, eso es lo que viene diciendo. Ahora viene a establecer un orden. ¿Ok? En el 26 comienza a establecer orden. ¿Qué hay pues, hermanos? Hay una pregunta ahí.
signo de interrogación. Cuando reunís cada uno de vosotros, ¿tiene salmo? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lengua? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Hágase todo, ¿para qué? Para edificación. Verificación. Amén. Y si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. O sea, no pueden estar hablando un montón de personas. Amén. Entonces lo tiene que hacer 1, 2, 3, pero por turno. Pero tiene que haber un intérprete. Si no hay intérprete, cállese. ¿Ok? Entonces él está viniendo ya poniendo en orden. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si alguno le fue revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero. ¿Verdad? O sea, tiene que callar el primero. Si a uno le fue revelado, tiene que callar el primero. Amén. Entonces tiene que callar el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Ahí ya dice que pueden profetizar un montón, ya no uno. Las lenguas solo 1, 2 y 3 y cae. Pero aquí se pueden profetizar todos, pero en orden. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. En otras palabras es que no puede decir, ay, me descontrolé y hablé. No. El profeta controla, ¿verdad?, ese espíritu de profeta, y por eso tiene que ser en orden. Si uno está hablando, no puede meterse y hablar, ¿no? Sino que tiene que callar y el otro hablar. Pues Dios dice, no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y ahí dice, ahí comienza el texto en cuestión. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. Ok, ¿dónde comienza el pensamiento? En el 14. No. En el de 34. 34. No. ¿No? ¿Dónde comienza el pensamiento? El 1. Sí, ese es el pensamiento central, amén. Ah, ok. Pero el pensamiento del texto en cuestión, ya les expliqué, ya le dividí esto en 3 partes. El 14, ¿Comienza en la 26? En el 26. Porque ahí empieza con un orden, ahí ya es orden. Dice, ¿qué hay pues? Entonces le dije que la palabra pues ahí nos está indicando una razón. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando ustedes se reúnen, allí hay un cambio de pensamiento, no totalmente de él que está dejando todo, pero está, acuérdense que Dios cuando habla no es esquizofrénico, como nosotros, ¿verdad? Que pensamos a predicar en Génesis y terminamos en Apocalipsis. No, Dios no es así, Dios tiene un orden, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué. Entonces hay un orden, ¿verdad? Entonces los escritores tienen un orden, entonces viene un orden. Entonces el pensamiento de él es que ¿qué está haciendo Pablo? ¿Qué está haciendo Pablo aquí en esta carta de los Corintios? Poniendo orden en la iglesia. Poniendo orden. ¿Por qué? Porque hay desorden. Desorden, ajá. Desorden, ¿en dónde está el desorden? En la iglesia. Donde están los que los que hablan lenguas, ¿no? Que en los dones espirituales. En los dones espirituales, ajá. ¿Por qué? Porque esta iglesia dijimos que era orgullosa. Y cuando una persona tiene un don de espiritual que habla en lenguas, cree que ya las puede todas. Y si profetiza, peor todavía, ¿no? Entonces, Pablo está poniendo en orden lo que está pasando en la iglesia. Él dice el 14, él dice, sigan el amor y procurar los dones espirituales. O sea, procuren los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué? ¿A qué preeminencia le da de los dones espirituales? ¿A cuál le da el don de milagros? ¿Al don de profecía? Profecía, exacto. Profecía. Sobre todo que profeticen. ¿Por qué? Porque también ahí se estaban dando los problemas en las lenguas y en esto. Entonces empieza él a probar su punto del 14. Ahí el pensamiento de él fue, miren, las lenguas son dones espirituales, está bien, pero la profecía es mayor que las lenguas. Las profecías son mayor que las lenguas. O sea,
Ese es el pensamiento que él establece aquí en el 14. Dice, son mayor que las lenguas. Le dice, después viene y ya habla y prueba su punto. Y ahí donde les dije yo en el 15, dice que pues, oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Porque si viniesen solos con el espíritu, y ahí ya empieza ya él a hablarles, a decirles que la profecía es mayor que las lenguas. Ok, ya ahí empieza a decir, ese es el punto de él. Pero la profecía dice, no es para la profecía, dice la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Y si pues toda la iglesia se reúne en una sola, o sea, empieza a explicar por qué la profecía es mayor que las lenguas. La lengua. Ya ahí dividimos ya en dos partes el texto. Estamos delimitando. Entonces ahora entramos en el 26. ¿Qué hay pues? Y ese pues nos habla sobre una razón. Entonces ahora va a venir él a poner orden. ¿Verdad? Y hay que dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando se reúnan cada uno de ustedes, si ustedes tienen salmos, si tienen doctrinas, si tienen lenguas, si tienen revelación, si tienen interpretación, háganlo todo para edificación. No por show off, no porque usted sabe más o lo que sea, o usted es súper espiritual, no, para edificación. Y si habla alguno en lengua extraña, todo sea por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Pero si no hay intérprete, cállese en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Y así mismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Ok? Si alguno le fuera revelado, otro que estuviese sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Ahora, si usted se acuerda aquí, dice, si alguno le fuese revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. ¿Ok? Bien importante ese texto, 30, porque no podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Usted no puede decir, que me agarró el espíritu y yo no pude contenerme. Eso es mentira, mentira del diablo. El espíritu, el profeta puede sostener al espíritu del profeta que el mensaje que le va a dar, porque tiene que hacerse primero el orden. La primera ley del cielo es orden. No puede haber desorden. Entonces, pues Dios dice, no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen. ¿Ok? Si usted se da cuenta, todo eso pertenece a ese mismo bloque de pensamiento, de tratar de poner orden. ¿Okay? No le estamos dando interpretación ahorita, estamos delimitando. ¿Ok? Delimitamos ya el pasaje. ¿Ok? Entonces ahora ya sabemos que nuestro trozo de pasaje, nuestra respuesta la vamos a encontrar entre el 26 y el 40, ¿verdad? Ahí está ese trozo del pensamiento, porque ¿cuál es el pensamiento principal ahí? Ok. Pensamiento principal de todo el capítulo 14. El que las mujeres callen. No. No, es la profecía, el de profecía. Amén. O sea, la profecía es superior a las lenguas. A las lenguas. Ajá. Ese es el primer pensamiento principal, vea. Ya en el del 13, del 15 en adelante, ¿cuál es el otro pensamiento ahí? Lenguas. Probar que la profecía es mayor que las lenguas. Probar que la profecía. ¿Ok? Ay, mi Dios. Amén. No, está bien, está bien. El pensamiento principal dijimos que era ¿qué? Profecía, ¿verdad? Ok, todo el 14 está hablando de las lenguas y las profecías. Profecías. Pero el pensamiento principal es que las profecías son superiores a las lenguas. Porque esto es importante que lo piensen. Esto es importante porque acuérdense que nosotros no estábamos ahí. El Espíritu Santo nos tiene que guiar a la verdad. Amén. Entonces tenemos que encontrar y descifrar, y así es como se hace para estudiar.
mucha gente viene y saca de contexto una cosa y dice, no, pues la mujer no puede enseñar. La mujer no puede hacer esto. ¿Por qué? Porque aquí dice. Pero ¿cuál era el pensamiento principal de Pablo ahí? ¿Ok? Después, esto lo vamos a sacar acá y lo vamos a dejar, hacerle todo lo que vamos a hacer. Después en la hermenéutica le vamos a dar una interpretación. ¿Ok? Hoy no vamos, en esta clase no vamos a tratar de interpretar. Vamos a tratar de sacar lo que está ahí y después le vamos a dar la interpretación. ¿Ok? Porque muchas veces nosotros le damos la interpretación. Quiero decirle que he gastado, podemos decir así, gastar, pero en una buena manera, tal vez El amarrador, mija. unas 5 o 6 horas leyendo diferentes puntos de vista sobre esto. Y créame que todos los que he visto tienen su lógica, ¿ok? Pero acuérdense que no es una lógica, sino es lo que verdaderamente lo que Dios está tratando de enseñarnos y decir. Yo desde cuando yo leí esto, yo ya iba con una mente ya predispuesta. No, sí, la mujer sí puede enseñar. No, sí, la mujer puede hacer esto. Pero tengo que quitar eso de mi mente y de mi corazón y llegar y decir, ok, ¿qué es lo que verdaderamente dice el texto? Amén. Y después, a la misma vez, cuando venga alguien y me dice, bueno, ¿por qué dice esto? ¿No? Por esto y esto. Y yo quiero que ustedes aprendan a pensar así. Yo estoy aprendiendo a pensar así. No crean que solo sé. Yo estoy aprendiendo a pensar así. Yo sé que nos hemos tardado un poquito, pero esto es bien importante. ¿Cuál es el pensamiento principal del capítulo 14? Las lenguas y la profecía, ¿no? Pero la profecía es mayor que Las lenguas. dones espirituales, ¿verdad? Porque si usted se da cuenta, cuando lee todo el carta de los Corintios, se da cuenta que aquí esta iglesia se movía por los dones espirituales. ¿Ok? Por eso se movían y por eso es que eran bien arrogantes, bien creídos, decimos nosotros. Decía mi abuelita, ellos creían que habían inventado la raya azul de la vacinica, decía mi abuelita. Entonces ellos se creían muy importantes y por eso eran irrespetuosos con Pablo. No lo atendían. Ok. ¿Cuál es el primer pensamiento ese? De ahí el segundo pensamiento que encontramos del versículo 15, ¿qué es? ¿Qué pues? Vea. Pablo aprobar que la profecía es mayor que las lenguas, ¿verdad? Amén. Y ya del 26 en adelante empieza él, ¿qué empieza a hacer? Ordenar, A poner orden. A poner orden. Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer una interpretación de esto, con todo lo que sabemos, vamos a ver si es un principio universal lo que Pablo está diciendo o es un principio cultural lo que Pablo está diciendo o Pablo no sabía qué es lo que estaba diciendo. Amén, pero eso viene después, eso es para darle un chocolatito ahí. Entonces, quedamos comprendidos aquí, ya delimitamos el texto. Amén. ¿Se ve cómo se delimita un texto? Y por eso es importante que pongamos atención. A veces algunas Biblias dicen, ¿verdad? Después el siguiente, en el 15, dice la resurrección de los muertos. Decía el hablar en lenguas, ¿verdad? Pero ahí no me dice si es bueno, si es malo, lo que sea, sino que es el texto. O sea, pero ya vimos que sí, ¿verdad? ¿Hablar en lenguas es bíblico o no es bíblico? Es bíblico. Amén. Y en la iglesia, ¿cómo debemos de hablar? Ordenado. No, ¿cómo debemos de hablar? ¿Uno, dos o tres? Pero debe haber un intérprete. Tres. Amén. ¿Y si no hay un intérprete? No. Tiene que callar y hablar para sí mismo y para Dios. Exacto. Amén. Entonces, cuando alguien dice, no, pues ya se pone a hablar en lengua ahí como loco y todo. Oiga, calle, porque la Biblia dice, calle. Al menos que tenga un mensaje. Ahora. No es mensaje. Ok, ahora dice la profecía mayor. Entonces ya viene aquí, desde el versículo 26, viene ya
viene él ya ordenando, pero algo pasó ahí en la iglesia de Corintios que mete a las mujeres, porque mire, si usted ve el versículo 33, ¿qué dice? ¿Alguien lo puede leer? Vuestras mujeres callen en No, las... el 33. Oh, el 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Se dio cuenta cómo lo leyó usted? Ujú. Usted lo leyó. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Pero el texto no se lee así. Mire, ponga atención, dice, pues Dios, dice, no es Dios de confusión, sino de paz. Punto. Ujú. Punto. Y ahora sigue la oración. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres caen en las congregaciones. Oh, ok. O sea, que esa Punto parte hace la diferencia. del versículo 33 va junto con el versículo 34. ¿Cómo? O sea, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres caen en las congregaciones. Y ahí explica, porque no le permito hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en su casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Entonces yo le pregunté a Pablo, y si no tiene marido, ¿a quién le pregunta? Ajá. A los hermanos de la iglesia, A los decía hermanos de ahí, la iglesia. Pero él dice en la casa. en la casa. Me voy a tener que ir a la casa de mi hermano Rafael, yo. Amén. Entonces, mire, todas esas cosas son bien importantes, ¿no? Porque acuérdese que tanto la teología, la filosofía y la exégesis es hacer las preguntas y las preguntas correctas. Usted cuando usted lee, usted está preguntando. Usted le está preguntando a Pablo, ¿por qué dijiste eso? ¿Por qué está? O a Dios, vea, si quiere. Pero, Señor, pero aquí, ¿por qué está esto? Señor, si realmente entonces no puedo estar predicando, Señor, no puedo estar haciendo esto. Entonces, tenemos que encontrar, ¿verdad? Lo que Pablo estaba queriendo decir. Ahora, por eso entonces entramos a la delimitación, perdón, a la contextualización del texto. Entonces, nos damos cuenta qué es lo que está sucediendo ahí. Amén. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es el trasfondo histórico? ¿Qué es lo que pasaba dentro de la iglesia? Una iglesia, no puedo decir espiritual, pero que se movían los dones espirituales. Y entonces el gobierno que existía dentro de esa iglesia era un gobierno de dones espirituales. ¿Ok? A eso es que los que ellos se reñían. Ahora, lo que no les dije yo en esta contextualización es que Pablo está contestando a ciertas cosas que le mandaron a preguntar. No quiero entrar a muchos detalles, pero se cree que aquí hay dos cartas en unos. Algunos creen que hay dos cartas en uno, porque el capítulo 7 y versículo 1 dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno, le sería al hombre no tocar mujer. Entonces, en el capítulo 1, si usted lee, dice que los hijos de Coré le llegaron y le fueron con el chisme de las cosas que estaban pasando. Amén. ¿Han leído ustedes eso? ¿En qué capítulo está ese? ¿En Está el en el mismo? capítulo 1, si no me equivoco. Uno. 7:1. Oh, no, perdón, creo que está en el 2. Ahorita se lo encuentro. Dice que los hijos de Coré llegaron le fueron con el chismo él de las cosas que estaban pasando. ¿Verdad? Fueron con las cosas que estaban pasando. Ah, a ver si hermano tal vez se acuerda, hermano Saúl. Ups, estoy en el capítulo 14. No sé si está en el 1 o en el 2. Si lo tiene ahí, hermano. Amén.
Es. No, no sé si está ahí, pero si alguien lo encuentra antes que yo, que dice que los hijos de Coré le llegaron con el chisme. ¿Ah? ¿Lo encontró? ¿Ah? ¿Alguien lo encontró? Mm, ¿Está en el viejo o el nuevo? está en 1 Corintios, hermana. Estamos en 1 Corintios. Dice que los hijos de Coré le llegaron con el chisme a él de lo que estaba pasando en Corintios. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Yo lo he leído. Sí. Se me perdió ese texto. No. Sí, busca el 13, güey. Ese es el 13. Pues No. que No sale. Sí, es que lo que pasa es que como se Ya confunde. lo busqué en el mundito y me sale, pero en números. Sí, ajá, en números. En números, sí sale. Ajá. Sí, es que lo busca como los hijos, pero ese es los de Coré, dice. No. Los decoré. Ajá. Yo decía los hijos, pero no es los de Coré. Ok. Los decoré. Ah, si no, se me ha perdido el texto. Porque he sido informado, dice Pablo, Sale. por los de Coré. Está en creo que está en el capítulo 10. ¿No 10? 1:11 creo que está. 1:11. Dice, sí, capítulo 1:11, ya lo encontré. Te estaba buscando más adentro. Oh. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, perdón, yo decía Coré, de Cloé, y hay entre Bueno. vosotros Cloé. contiendas. Es Cloé, perdón, hermano. Yo decía Coré y es Cloé. Amén. Ya, esto es, sí. Cloé. Entonces, los de Cloé fueron con el chisme a Pablo, ¿verdad? Y le dijeron que habían problemas y dificultades. Ahora, en el capítulo 7:1 dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Entonces, quiere decir de que, mire, cuando uno estudia sobre Corintios, se cree que existieron 7 cartas y que algunas están insertadas en estos mismos. Algunos creen que la primera carta es en realidad la segunda carta y la tercera carta, pero no estamos en eso, pero estamos haciendo exégesis, pero lo que debemos de entender es que ya en el capítulo 7 para en adelante, lo que Pablo está haciendo es, ¿qué está haciendo Pablo? Respondiéndoles la carta que le mandaron. Amén, respondiéndole. Entre esos problemas también el hombre, las fornicaciones, los dones espirituales y esto de las mujeres. Entonces Pablo no se lo inventó, ¿verdad? Sino que está respondiendo a una pregunta que le hicieron. Amén. Entonces ya vamos a ir terminando. Ahora ubíquelo, ¿verdad? Ubique el texto. La prohibición de no enseñar a la mujer
es seguida las instrucciones de hablar en lenguas y profetizar. Ubique. ¿Verdad? O sea, de profetizar. ¿Se acuerda que les dije yo, les di un club ahí del 14 15? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Pues, le puse ahí resultado, hermanos. Cuando se reúnan para esto, entonces ahí nos damos cuenta que hay un problema congregacional y lo está tratando de arreglar. Vamos a seguir más con esto, ubíquelo la próxima semana porque nos tomamos mucho más tiempo lo que debemos de tomar en esto, pero no sé si le sintieron sabor ahora al capítulo 14. ¿Lo entendieron mejor ahora? Amén. Entonces ya ve, así es como debemos de estudiar la Biblia y entender la Biblia, o sea, entender el pensamiento principal y ver qué está diciendo ahora. Cuando usted ya vaya a preparar un mensaje, usted no va a tener que ir a estudiar qué es los problemas que estaban pasando en Corintios, cuándo fue escrita, qué es lo que pasó, dónde estaba, porque eso ya usted lo tiene en la mente, en su disco duro de su mente. Entonces ahora trata de entender el pensamiento. Amén. 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 Y recuerde que por los problemas de los corintios no eran los problemas de la iglesia de Filipos. Los problemas de la iglesia de Corintios eran los problemas de la iglesia a los romanos. Amén. Entonces debemos de entender qué es lo que está diciendo. Para la próxima semana vamos a entrar a ese ¿cómo se llama? Donde vamos a descifrar todo, ¿verdad? Aquí, descifrarlo, que es bien importante. Ahí vamos a usar, ¿se acuerda que les dije a ustedes que íbamos a usar ¿cómo se llama? La gramática y todas esas cosas. Entonces ya ahí empezamos a poner atención a nosotros. En el capítulo 14, ya en el texto que estamos, vamos a empezar a poner atención, donde dice, porque la ley, como también la ley lo dice, bueno, ¿cuál ley? ¿Cuál ley? ¿Ya? Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Bueno, entonces, ¿cómo está la cosa ahí? O sea, no, tienen que caer en las congregaciones, pero aquí dice que pregunten en sus maridos. Bueno, entonces quiere decir que sí puede o no puede, ¿verdad? Porque vuestras mujeres caen en las congregaciones, punto y coma, porque no les es permitido hablar. O sea, ¿quién no les permitió? Sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Ok, ¿cuál ley y de cuál sujeción? Porque en ningún momento en el Antiguo Testamento habla sobre la sujeción de la mujer de no poder de enseñar. Habla de la sujeción de lo que está hablando en el capítulo 7. Lean el capítulo 7 para que ustedes vean que está hablando de la autoridad del hombre. O sea, pero no está hablando aquí de eso. O sea, tenemos que tratar de interpretar ya eso y entender las palabras. Y luego el versículo 36 va junto con el 34, que dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Y ahí termina Pablo el pensamiento y dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignore, ignore. Así que, hermanos, procurar profetizar y no impidáis el hablar de lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. No podemos impedir hablar en lenguas, pero la profecía es mayor que las lenguas. Amén. Entonces, así que sigue estudiando, siga leyendo y Esforzándose. uno se goza con todo esto, amén. Y ya uno ya puede entender un poquito mejor y ya puede hacer las cosas mejor en orden, amén. Pienso que si el Señor da un mensaje en lenguas, tiene que haber un intérprete. A veces yo he visto gente que la misma gente a veces la interpreta. Amén. Y a veces he oído que una persona habla en lenguas y por allá se levanta otra persona interpretando. Entonces hay diferentes maneras, ¿no? Pero la mujer calle, dice. Entonces usted tiene que ir quemando su cerebrito y preguntar, pero esto tiene que ver ahí en los dones espirituales
pero está hablando de la profecía y está hablando del hablar en lenguas y de ahí Pablo mete que la mujer calle y pregunta en su casa. ¿Pero qué va a preguntar? Esa es la pregunta que uno Me debe hacer. imagino. ¿Ah? Bueno, yo lo que entiendo es que como eran profetas y estaban profetizando, a lo mejor las mujeres desordenadamente preguntaban en la iglesia. No, ya usted lo que está haciendo es una interpretación ya, sin antes hacer un exégesis. Oh, ok. Esa es una interpretación. Ajá. Dice, yo pienso, pero no No, es que usted piense, sino que sino lo que está. la Biblia dice esto, Oh, ok. ¿verdad? Esto dice, o sea, la Biblia dice que la mujer calle, ok. ¿Le dijo a los de Corintios o se lo dijo a quién se lo dijo? ¿Por qué se lo dijo? Ahora, ¿por qué se lo dijo? ¿Verdad? ¿Y a quién se lo dijo? Ahora, si yo para hacer una interpretación lo tengo que traer ya para acá y decir, ¿verdad? O sea, ¿qué significa esto? Aquí ahora. Significa que la mujer no puede, porque hay unos que sí permiten que la mujer enseñe, pero que no pastoree. Han oído eso, ¿verdad? Sí. Y todos lo sacan de este texto y del texto de Timoteo 2. Hay otro texto de Timoteo 2. Entonces, pero no estamos en Timoteo, porque Timoteo, muchos años más después, 1 Corintios. Entonces, vamos a tratar de entender, porque esto, mire, esto ha sido discusión de años. Y los que prohibían que la mujer enseñara y todo eso, muchos decían que ya las profecías y las lenguas ya habían acabado. Entonces la pregunta era para ellos y decirles, oye, si tú dices que todavía sigue vigente lo de la mujer, pero que ya acabaron las profecías de la mujer, que lo de la mujer ya acabó también. Ajá. Amén. Y entonces después tuvieron que darle vuelta a la tortilla y encontrar, querer encontrar su defensa, ¿verdad? Pero ustedes como buenas exégetas se van a leer bien esa palabra y van a, porque mire, les digo, hay por lo menos unas 4 o 5 explicaciones lógicas sobre eso. Mientras ustedes lo saben, las vamos a descifrar, se las voy a dar yo a ustedes y después cuando estemos en hermenéutica vamos a hacer la interpretación. Amén. Okay. Amén. Pero ahorita nos vamos a empapar de esto. O sea, delimitar el texto, ¿no? A dónde es que, a dónde comienza y a dónde para. Y en qué momento está metido. ¿Sí me explico? Porque dice uno, porque uno podía decir, este Pablo fumaba de una marihuana tan buena que viene hablando de las profecías y todo, después dice, no permito que las mujeres enseñen y todo eso. ¿Cómo metió eso ahí? ¿Quién lo injertó? ¿Alguien lo metió? ¿O sí? ¿Sí me explico? Entonces lo que vamos a pensar. Amén. Pastor, Pastor, ¿puedo decir algo? Amén. Pastor, porque a mí se me hace contradictorio lo que está diciendo ahí, porque si me voy a lo que dice ahí que pueden profetizar y hablar lenguas, también en Corintios 11 dice que la mujer puede orar y profetizar. Entonces, a que está diciendo aquí que calle la mujer, entonces se llama contradictorio, ¿verdad? Porque No entendí. Es lo que yo entendí también ayer. Yo también entendí eso. O sea, ya están. en el versículo 36 dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Entonces, hay una contradicción y en todas las cartas de Pablo, pues habla ¿cómo puedo explicarlo? Ya no estamos bajo la ley, entonces yo no sé si me estoy saliendo del contexto, pero estamos bajo la gracia de Dios, todos somos libres, ¿verdad? En Cristo. Entonces aquí hay una contradictoria porque Pablo está hablando en Corintios 11 que profeticen en orden y aquí también que hablen en lenguas, pero en orden. Entonces, y aquí vemos de que callen, dice, entonces ahí es donde tenemos que buscar por qué razón, ¿verdad? Fue dicho eso, por qué pues tenemos que buscar. Amén. Por eso vamos a tener hermenéutica, hermano. Ajá, amén. Pero
Por eso es que estamos haciendo ahorita todo el trabajo ahorita de descifrar esto. Lo vamos a resumir, lo vamos a hacer como un bosquejo para predicarlo. Entonces, cuando venga la hermenéutica, le damos la interpretación más acercada a la verdad, a lo correcto. Pero ahorita estamos haciendo nuestro trabajo, estamos sacando todo. Exégesis, ahorita Amén. estamos en exégesis. Amén. Entonces, ahorita la hermana sacó el texto del capítulo 11, ¿no? Ya cuando usted dice, hermana, pero allá dice hay una contradicción, entonces usted ya está haciendo una hermenéutica. ¿Sí me explico? Sí, sí. Usted le está dando una interpretación, ¿verdad? Que está haciendo una comparación del capítulo 11 con el capítulo, con el capítulo 14, donde habla de lenguas y allá habla del velo. Sí, sí. ¿Verdad? Oración y profecía. Del velo. Amén. Amén. Que la que profetiza con el velo descubierto. Entonces, sí, están conectados porque es un solo pensamiento, ¿no? Pero lo que queremos llegar a ver es qué quiso decir Pablo con eso. Amén. Porque él menciona la ley y algunos dicen, no, pues era la ley, no era la ley del Torá, sino la ley farisea de la que pertenecía. Pero no, hay que entender en qué aspecto Pablo usaba la ley. Amén. Y ya en hermenéutica vamos a ver sobre la retórica, que es algo que tenemos que entender cuando vamos a hacer una interpretación. Ya, si algo es retórico, si algo es literal, ¿no? Pero eso lo vamos a ver después. Pero ahorita estamos tratando de ver todo este palabrío, qué es lo que está diciendo, cuándo lo está diciendo, cómo lo está diciendo, quién se lo está diciendo, por qué se lo está diciendo, para que después nosotros hagamos una interpretación. Amén. Amén. Hermano René, Amén. una pregunta. Amén. Es para que lo oigan los hermanos. ¿Quién era Priscila y Aquila? ¿Eran esposos? Sí, Amén. amén. ¿Eran esposos? Amén. Ok. En Hechos, nomás les estoy dejando esta espina nada más, porque Pablo ahí dice que la mujer no debe enseñar. Aunque aquí esto no... bueno, sí tiene que ver. Hechos 18:26. Eso es para que se vayan dando una idea de que el silencio no es absoluto de la mujer en la sinagoga. Hechos 18:26. Dice de esta manera, y comenzó a hablar confiadamente en la sinagoga, el cual, como oyeron Priscila y Aquila, le tomaron y le declararon más particularmente el camino de Dios. Ahí vemos a una mujer junto con su esposo enseñando. Apolo. Apolo. Y en la sinagoga. Entonces, ¿cómo es posible de que debe guardar silencio? Ok, ese es cuando vamos a hacer una hermenéutica. Ya, exacto, por eso no deben de, es que yo siento que ellos están haciendo ya cierta interpretación. Ajá, ya van dos que escucho que hacen interpretación y no deben de hasta analizar bien sí, todo. Acuérdense que miren, ahorita nosotros estamos haciendo estos pasos. Estamos delimitando el texto, ya lo delimitamos, ya lo encontramos donde comienza el pensamiento, dónde dejó el pensamiento y todo. Ya sabemos qué es lo que está pasando ahí. Estamos sabiendo que Pablo está diciendo que la profecía es superior a las lenguas. Que las lenguas hable 1, 2 o 3, lo máximo, ¿verdad? Los profetas pueden, dice 1, 2, 3, hasta más, dice, todos los que quieran hablar, ¿verdad? Los profetas, ¿verdad? Y ahí, pues mete el orden. Mete, ¿verdad? Que la mujer no, entonces, ahora, eso tiene que ver con el orden. Ahora, bueno, nosotros vayamos a ver la manera que todo, vamos a decir, ¿es un principio cultural o es un principio universal? Amén. Y después vamos a entender un poquito los principios, ¿no? Es cultura. Hermano,
esto es lo bonito y interesante de esto, o sea, que nosotros podemos ir y empezar a ver y analizar la palabra del Señor y a uno ya no cualquiera te va a engañar y va a decir, esto es así o es asá, o hay tantas predicaciones hoy en día que uno se queda y dice, ay Dios mío, ¿de dónde sacaron eso? Y es porque no hay estudio de la palabra de Dios. No existe un estudio de la palabra de Dios. También tuve también ya. A veces cuando nosotros decimos, que la Biblia sí dice, y a veces la Biblia no dice eso, o Dios dice, y a veces Dios no dice eso. Amén. Le voy a decir, con esto voy a terminar. Muchas veces tenemos que entender lo que la palabra del Señor dice, cuándo lo dice, por qué lo dice y a quién se lo dice. Porque la Biblia fue escrita para una cultura muy diferente a la nuestra, en otro idioma que no era nuestro idioma, y que ya son idiomas muertos, que no existen, así se le llaman, idiomas muertos, no existen ya. A veces yo tengo problemas cuando le digo a una persona, me dice, no es una carta, no, digo, es una epístola. No es una carta, no, que es una epístola. Pues está bien, piense que sea una epístola. Y dice, pues es lo mismo. Bueno, sí, ahora decimos que somos los mismos, pero hay una diferencia entre una carta y una epístola. ¿Y por qué tiene que haber la diferencia? Bueno, por la interpretación que le vamos a dar, porque una carta era personal. Una epístola no era personal. Luego también tenemos las cartas personales, ¿no? A Timoteo, Filemón, a Tito, y estas cartas a iglesia, bueno, que le llamamos cartas. Entonces, hay una gama de ¿cómo se llama? De explicaciones por qué, ¿no? Es como cuando decimos una cosa es roja y a veces no es roja, sino que es rosada. O decimos anaranjada y no es anaranjada, es tirándole a rosadito, ¿no? Pero porque no entendemos o nos metemos o nos subimos al macho, dijo alguien, de que así es porque yo lo digo. Y no es así. Imagínense que si en la filosofía le llaman prismas, ¿verdad? A cuestiones así de preguntas, ¿verdad? Es decir, si pusiéramos el prisma y si dijéramos, los gatos son animales, ¿verdad? Todos los animales son gatos. ¿Es cierto eso? No. ¿Verdad? Pero es verdad lo primero que dije. Sí. Lo primero que dije, los gatos son animales. Sí. Pero ¿verdad que no puedo decir todos los animales son gatos? No. Entonces así pasa muchas veces en la Biblia. O sea, una cosa puede ser buena para esta o es para este, pero para otro es diferente. Amén. Pero no todos los gatos son animales, ni todos los animales son gatos. ¿Verdad? Amén. Pero el gato es un animal. Amén. Entonces, tenemos que descifrar las cosas. Amén. Y no lo ves ahí. Hermano, le paso ya los micrófonos.